Hey, ¿qué onda? Mi nombre es Jonathan Domingo y estás escuchando mi podcast. Hey, ¿qué onda? Continuamos con nuestra serie en el libro de Génesis. Hoy estaremos considerando Génesis 25 y viendo la narrativa, como dije, estamos intercalando a estas alturas casi un mensaje antiguo, un mensaje nuevo, porque la verdad es que los mensajes antiguos sí abarqué más y brinqué más. Entonces, por más que existe esa tensión de querer darle rápido para poder terminar el libro de Génesis, más porque ya no son conceptos tan densos como lo eran al principio del libro, sí sigo con ese deseo de poder dar comentario a cada uno de los capítulos de este libro. Entonces, creo que ya llevamos 35 mensajes. Entonces, pues veremos. La verdad, sí quisiera terminar lo antes posible. No puedo prometer nada. No sé por qué escuché hace poco el primer video donde dije que diario iba a estar subiendo esos videos y dije, oye, no manches, qué manera de sobrecomprometerme, algo que no puedo hacer. Pero bueno, lo que quiero hacer es que, porque estoy intercalando mensajes ya grabados con mensajes nuevos, no he estado grabando todas las semanas y sabes que necesitan nada más ser parte de mi rutina, grabar cada semana. Entonces lo que voy a hacer es que, por ejemplo, esto va a salir el lunes y el jueves voy a intentar que el pregrabado de la serie anterior salga para que el lunes entrante podamos tener otro contenido nuevo y así simplemente estar sacando semanalmente contenido grabado nuevo en estudio para poder progresar un poco más rápido y para yo también tener esa secuencia. Ahora, antes de entrar en materia, tengo un súper anuncio. Y eso es que ya salió a la venta mi libro, El hermano del Hijo de Dios. Esto es una novela histórica, ficción histórica acerca de cómo hubiera sido la familia de Jesús. Entonces, estas son historias que yo he creado en base a personajes históricos, en lugares históricos. Pero como dije, la historia en sí no tiene base en la historia. La novela no tiene base en la historia, que lo hizo muy divertido. El video anterior a este es un pequeño resumen del libro, entonces si quieres más información puedes ver ese video también. Y si lo quieres conseguir, el link va a estar en la descripción. Lo puedes conseguir, ya está en Amazon con envíos a todo el mundo y estará en Amazon México en 2 meses, en noviembre. Entonces, sé que muchas personas me han estado preguntando, hey, ¿qué onda con el libro? Porque se terminó de escribir hace como 4 meses, pero todo el tema de afinar los últimos detalles tomó un tiempo. Entonces, ya está, ya lo tengo en mis manos. Y es algo, la verdad, muy bonito crear algo así. Entonces, ya tengo 2 libros anteriores a estos, pero esos libros fueron basados en series. Entonces, esa es la primera novela que escribo. Entonces, fue un proceso absolutamente diferente y genial. Entonces, espero que lo puedas conseguir. Creo que va a ser de bendición a tu vida. Entonces, sí, ya lo mencioné el video anterior, pero lo quiero mencionar otra vez. Es que después de Génesis ya tomé la decisión de enseñar Éxodo. Ahorita estoy en proceso de llenar mi mente de Éxodo, escuchando algunas masterclasses de Éxodo. Entonces, nada más para que sepas cuál es el plan. Pero antes de eso, todavía les tengo pendiente el último mensaje del cielo, el infierno y todo lo que está en medio. Hablando del infierno, va a ser un video de como 3 horas acerca del infierno. Quiero poder poner todo en un video y no hacer varios de ese tema. Y después voy a hacer 2 series, una continuando la serie de los padres de la iglesia y otra hablando acerca de enfermedades del alma, la correlación entre la situación espiritual y la salud mental del individuo. Entonces creo que eso va a ser muy útil y ya después de eso vamos a entrar en Éxodo. Entonces también, si deseas apoyar este canal o quisieras más contenido, puedes unirte a la comunidad de Patreon. Estaba hablando con mi esposa anoche. En los últimos 12 meses he grabado 4 masterclasses completas. La de la Biblia, la de Romanos, la de Apocalipsis y ahora la de Jesús en la cruz. Entonces, sí siento que también eso es un logro, estar creando 4 masterclasses a la par con estar creando ese contenido, a la par con tener un trabajo de tiempo completo, a la par con estar estudiando de tiempo completo.
Sí es un reto, pero son cosas que realmente creo que tienen un valor eterno y está creciendo la comunidad. Cuando hace como un año que empecé a dar como otra vez verso a verso, eran como 150 personas que lo veían la semana que lo subía, y ya después como que iban acumulando un poco las reproducciones, y eso es entre Spotify y YouTube, y ahora ha subido a como 300 personas la semana que lo saco, están viendo los videos. Entonces sí quiero tener como que este compromiso, como si fuera pastor. Si tuviera una audiencia de 300 personas cada semana, sería muy constante, sería muy dedicado. Entonces el hecho que sean personas virtuales no quiero que le reste a mi dedicación. Entonces seguimos adelante, yo aprendiendo y espero que ustedes también. Introducción de más de 6 minutos, creo. No alcanzo a ver los números en la camarita porque no traigo lentes. Génesis 25. Voy a leer todo el capítulo. Dice así: Abraham volvió a tomar mujer. Su nombre era Setura. Ella le dio hijos: Simram, Joksán, Madián, Isbac y Sua. Joksán fue el padre de Seba y de Dedán. Los hijos de Dedán fueron Asurim, Letusim, Leumim. Los hijos de Madián fueron Efa, Efer, Anoc, Abida y Elda. Todos estos fueron los hijos de Setura. Abraham dio a Isaac todo lo que poseía. Y a los hijos de sus concubinas, Abraham les dio regalos, viviendo aún él, y los envió lejos de su hijo Isaac hacia el este, a la tierra del oriente. Estos fueron los años de la vida de Abraham, 175 años. Abraham murió en buena vejez, anciano y lleno de días, y fue reunido a su pueblo. Sus hijos Isaac e Ismael lo sepultaron en la cueva de Macpela, en el campo de Efrón, hijo de Zohar, el hitita, que está frente a Mamre, el campo que Abraham compró a los hijos de Ed. Ahí fue sepultado Abraham con Sara, su mujer. Después de la muerte de Abraham, Dios bendijo a su hijo Isaac, y habitó Isaac junto a Beer, Lahai, Roi. Estas son las generaciones de Ismael, hijo de Abraham. El que Agar, la egipcia, sierva de Sara, le dio a Abraham. Esos son los nombres de los hijos de Ismael, nombrados por orden de su nacimiento. El primogénito de Ismael era Nebiaot, después Sedar, después Adbeel, Mibsam, Misma, Duma, Masa, Adar, Tema, Getur, Nafis, Sedema. Esos fueron los hijos de Ismael, y esos sus nombres por las aldeas y sus campamentos, 12 príncipes según sus tribus. Esos fueron los años de la vida de Ismael, 137 años. Y murió y fue reunido a su pueblo, y sus descendientes habitaron desde Ávila hasta Shur, que está enfrente de Egipto, según se va hacia Asiria. Se establecieron ahí frente a sus parientes. Ahora dije que iba a ser todo el capítulo, me equivoqué, porque la próxima clase o el mensaje pregrabado abarca el final del 25 y todo el 27. Entonces el próximo video que voy a grabar aquí en el estudio va a ser el 26. Y después tengo un estudio que di aparte de Génesis 27, que en mi opinión es uno de los estudios que más me ha conmovido a mí. Entonces siento que queda muy bien incluirlo. Y entonces sí, vamos a detener ahí la secuencia en el versículo 28. Padre, te pido que nos hables en este momento al considerar pasajes que anteriormente me brinqué porque parecieran ser faltos de contenido. No lo son. Tu palabra es viva y es eficaz, y aún en estos capítulos que son de transición podemos ver tu mano y escuchar tu voz. Te pido que nos hables en el nombre de Jesús. Amén. Dice el texto en el versículo 1 que Abraham volvió a tomar mujer. Su nombre era Setura. Y ahora, simplemente decir eso para muchas personas es ¿qué? ¿Cómo puede ser que una esposa legítima de Abraham sea tan poco conocida? Que Abraham tuvo una mujer, y no solamente tuvo una mujer, sino que si conoces la cultura antigua, Seba, Madián, estamos hablando de personas que crearon imperios y países que fueron descendientes de Abraham. Se me hace muy curioso
que simplemente no es parte del conocimiento general. Yo he leído la Biblia de pasta a pasta muchas veces y siento que siempre que llego a eso digo, es cierto, Abraham se volvió a casar. Obviamente, la Biblia no prohíbe el volverte a casar después de enviudar, entonces no tiene nada de malo eso. Solamente es curioso que muchas personas ni lo notan. Y una vez más, habla de la bendición que Dios tenía para Abraham, de que tuvo muchos hijos y que no solamente a través de Isaac tuvo hijos que fueron poderosos. También en ese mismo capítulo vamos a ver a Ismael, que él también fue próspero y tuvo muchos hijos, y a través de Ismael hubo una descendencia de pueblos muy fuertes. Entonces vemos la bendición de Dios en Abraham, que iba más allá únicamente de la bendición que tenía a Isaac. Y creo que eso es importante, porque una vez más, el Antiguo Testamento da un énfasis en cómo Dios tiene una perspectiva global y un deseo de ayudar y servir y bendecir más allá del pueblo de Israel. Al contrario, la bendición que Dios le dio a Abraham era para que fueran a través de él benditas todas las naciones, todas las personas. Y obviamente eso tiene su cumplimiento más grande en Jesús, que su corazón es global. Pero se ve aún en Génesis que Dios bendice no solamente la línea legítima, que es Isaac, y no solamente a hijos ilegítimos como Esaú, sino que también bendice a hijos legítimos de otra mujer. Creo que es todo lo que tenemos que decir al respecto. Lo interesante de esto es que Abraham, al morir, le dejó su herencia completa a Isaac. Te recuerdo que Abraham no tenía tierra, era un nómada, y Dios le había prometido Canaán, pero realmente no era de él. Lo único que él poseía era el campo que le compró a Elitita para poder enterrar ahí a su mujer. Entonces era Abraham un amo de una tribu muy fuerte, y era muy común en ese entonces que quien se quedara a cargo del clan no necesariamente era el hijo mayor, sino era el hijo más fuerte. Y muchas veces habían guerras civiles entre hermanos para poder quedarse a cargo de un clan. Abraham sabía eso, y Abraham no quería poner en riesgo a Isaac. Entonces no es que fue tacaño, dice que en vida le dio regalos a cada uno de sus hijos, o sea, fue generoso con ellos, pero los envió a vivir lejos para que no estuvieran en competencia con Isaac, y a Isaac lo hizo único heredero de sus posesiones. Entonces sí hay cierta sabiduría ahí. Pero eso es lo curioso. Y eso sí, aunque dije que lo de Cetura siempre es como que, sí, tuvo otra esposa. Eso es algo que no había notado, que se me hace muy curioso. Dice que le dio todo lo que poseía Isaac en el versículo 5. En el versículo 6 dice, a los hijos de sus concubinas. Entonces, para resumir, Abraham tiene a su esposa, embaraza a la sierva de su esposa, muere su esposa, tiene otra esposa legítima y aparte tiene concubinas. Ahora, aunque esto es común en el Antiguo Testamento, no es la intención de Dios, y jamás es la intención de Dios. Y una vez más, es como que loco pensar que nuestro padre Abraham, el padre de la fe, tenía concubinas. No tenía un matrimonio monógamo. Entonces, ya lo he mencionado demasiado en esta serie. Y hasta me dio miedo como que volver a hablar tanto de los fracasos de Abraham. Pero, una vez más, ya cerrando el capítulo en la vida de Abraham, sí, Abraham era una persona con fallas inmensas. Y versículo 7 narra su muerte. Dice, esos fueron los años de la vida de Abraham, 175 años. Entonces, dice que murió en su vejez, estando anciano y lleno de días, y fue reunido a su pueblo. Eso no está diciendo que lo llevaron fuera de donde murió, porque nos dice específicamente que fue enterrado en la cueva de Macpela, sino que la Biblia enseña que cuando mueres, tu espíritu es reunido con el pueblo de Dios.
Esto es algo que se repite mucho en el Antiguo Testamento, y en el Nuevo Testamento hay una enseñanza aún más clara de esta, donde Pablo dice que el estar ausente del cuerpo es estar presente con el Señor. Que creemos en la resurrección de entre los muertos, por eso hace hincapié en dónde lo enterraron y con quién lo enterraron. Eso lo hablamos el último mensaje que grabé en estudio acerca de la muerte de Sara. Sin embargo, también había una noción hebrea que te reunías con tus seres queridos, con tu familia. Ya que estoy hablando de eso, hay muchas personas que se enfocan en lo que creían los hebreos en el Antiguo Testamento, y hay muchos que creen que el Antiguo Testamento enseña que los muertos se van a la tumba, a un descanso del alma, donde no es consciente, y están sin conciencia hasta el regreso del Mesías. Sin embargo, no creo que diría que se reunió con sus hijos. Cuando David peca y muere su hijo como consecuencia de su pecado, él dice, ya no voy a llorar, yo ciertamente iré a él. No creo que sea un consuelo que simplemente va a tener un descanso del alma y va a estar en la tumba con su hijo, sino que creo que realmente había una esperanza de estar reunido conscientemente con sus seres queridos. Ok, entonces Abraham fue mencionado 70 veces en el Nuevo Testamento. El único personaje del Antiguo Testamento que es mencionado más que Abraham es Moisés. Y dice en Santiago 2 que Abraham era amigo de Dios. ¿Cómo? Como una persona tan llena de fallas, como una persona tan inconstante, incoherente, infiel, es amigo de Dios, y no solamente amigo de Dios, es puesto en el Nuevo Testamento y obviamente en el Antiguo Testamento como figura de fe. Si Dios es amigo de aquellos que son como Abraham, nos demuestra que hay esperanza para cada uno de nosotros. Eso lo he mencionado mucho, pero al final de ese mensaje quiero ver específicamente cómo una persona tan llena de fallas como Abraham puede llegar a ser el padre de la fe. Entonces, el texto habla entonces de que fue sepultado Abraham, y amo eso. En versículo 11 dice, después de la muerte de Abraham, Dios bendijo a su hijo Isaac. La razón que amo esto es porque obviamente Abraham había transferido su bendición, su herencia a Isaac, pero lo más importante es que Dios aceptó a Isaac y decidió bendecir a Isaac. Alguien dijo una vez que Dios no tiene nietos, que no es el Dios de Abraham, punto, y Isaac adora al Dios de Abraham, sino que es el Dios de Isaac, de Abraham, Isaac y Jacob. Y dice el Nuevo Testamento que Dios no es Dios de los muertos, sino de los vivos, que hay esa idea de que también es tu Dios y te bendice a ti, no por la relación que puedes llegar a tener en el caso de la mayoría a través de tus papás, o en el caso de los judíos a través de tu herencia, de tu identidad nacional. Dios no tiene nietos. Es importante aprender a tener una relación directa con Dios, e Isaac la tuvo. Y después menciona los descendientes de Ismael, y aquí vemos la gracia de Dios hacia los no elegidos. Que aún Ismael, que era un hijo no legítimo, que no era el hijo de la promesa, que el Nuevo Testamento es claro de esto, y la narración del Antiguo Testamento también lo hace muy claro. Ismael no es el hijo de la promesa, pero no significa que Dios no muestra compasión con otros hijos de Abraham. Lo que dije también, Abraham mostró generosidad. Dios no solamente muestra compasión a sus hijos, muestra compasión a la humanidad. Eso es algo importante. Ahora, llegando al final de la vida de Abraham, nos da una buena oportunidad de hacer un recuento. Y como dije, he sido tan enfático en esta serie en las fallas de Abraham. Y creo que la razón que he sido tan enfático en sus fallas es porque a mí me enseñaron desde muy chiquito que Abraham era una buena persona. Y no lo era. A mí me enseñaron desde muy chiquito que muchos de esos personajes de la Biblia eran dignos de imitarse casi ciegamente. Y no es así.
Pero ya he sido tan enfático en las fallas de Abraham que quiero tomar un paso para atrás y decir, ok, ¿cómo un hombre con tantas fallas llega a ser una figura positiva? No solamente positiva, probablemente la figura más positiva del Antiguo Testamento. Una vez más, ya he hecho una lista y suena interminable de las fallas de Abraham. ¿Cuál fue el acierto de Abraham? No sé si ubicas que es un obituario, pero antes, cuando se leía el periódico, había una sección llamada el obituario, que es donde se mencionaban las personas que habían muerto de esa ciudad. Entonces, antes de Facebook, no era tan fácil enterarte. Entonces, supiste que de la familia Salazar se murió el hijo en un choque automovilístico. ¿Cómo supiste? No, pues es que leí su obituario en el periódico. Yo tengo 34 años, entonces apenas más o menos tengo la edad, porque le pregunté a Mariana, que tiene 26 años, ¿sabes qué es un obituario? Y dijo, no, tiene que ver algo con el obispado. Y yo, no, es diferente. Y le pedí a ChatGPT que escribiera un obituario de Abraham. Y no lo voy a leer todo lo que puso, nada más tenía la curiosidad de ver qué es lo que escribiera inteligencia artificial. Y ese es el primer párrafo. Dice, Abraham, una figura destacada en los anales de la historia. Falleció pacíficamente en la tierra de Canaán, rodeado de su familia, alrededor de 1821 a.C. Su vida, que abarcó aproximadamente 175 años, estuvo marcada por la fe, la obediencia y una profunda relación con lo divino. Y tú y yo sabemos que esto no es cierto. Sabemos que su vida no estuvo marcada ni por fe, ni por obediencia. Su fe y su obediencia fueron en episodios. Y creo que sí podemos decir sin error a equivocarnos que sí tuvo una relación profunda con Dios, con lo divino. Pero la narrativa nos muestra más fallas de fe que aciertos de fe. Y más desobediencia que obediencia. Entonces, habiendo dicho todo eso, ya habiéndole dado varias vueltas, esa es la pregunta del millón. Entonces, ¿qué hizo Abraham que fuera tan positivo que hiciera que una persona tan mala como él fuera recordado como una persona digna de nuestra admiración? Esa es la pregunta del millón. Lo repito de una forma más concisa. Si Abraham fue tan malo, ¿qué pudo hacer para cambiar el legado de su vida para que fuera positivo a pesar de todos sus desaciertos? Y yo veo tres cosas. Lo primero es que estuvo dispuesto a salir de Ur. 2, es que estuvo dispuesto a esperar. Y 3, es que estuvo dispuesto a obedecer. Primero, el salir. En Hebreos nos dice que por la fe Abraham estuvo dispuesto a salir de lo que conocía. Y creo que eso es importante. Lo he hablado en muchísimas ocasiones de cómo nos limitan el abrazar lo cómodo y lo conocido. Y uno de los actos de fe más grandes es simplemente aprender a soltar lo que conoces en pos de lo que desconoces. La fe, en una de sus esencias más puras, es eso. Es, no sé el destino, pero conozco al guía. Y voy a confiar que el guía me va a llevar a un destino correcto. Hay tanto ahí. Estar dispuesto a soltar tu vieja identidad. Soltar tus viejos dioses. Disculpa. Soltar tu viejo pueblo y abrazar una nueva identidad para ti, para tu familia, para tu descendencia. Soltar. Hay algo digno de admiración de las personas que aprenden a soltar. Incluso al decir eso, creo que en mi cultura batalla para soltar. Esto no lo anoté en mis apuntes, pero ayer estaba en una cafetería y estaba trabajando y había un grupo de adolescentes, me calculo unos 17 años, 16 años. Y estuve quizá unas 2 horas y todos estaban ahí, creo que también estaban haciendo trabajos o escuela, pero había una persona que de manera intermitente, como cada 15 minutos, empezaba a hablar de su ex.
no, que mi ex me puso el cuerno, no, que mi ex era un patán, no, que... Y en su conversación dijo, ay, sí, es que yo ya lo superé hace mucho. Y yo estaba diciendo, no creo que si superaste tu ex hace mucho, utilizarías cada oportunidad que te diera la conversación para hablar de esa persona. Para muchas personas hay algo que tiene el pasado que suele ser un ancla, que te detiene, que te frena. Y es un acto de fe soltar. Es un acto de fe aprender a decir, ese capítulo ya se cerró. Y quizá fueron años que me formaron, pero no son años que tengo que seguir cargando. Aprende a ser un nuevo tú. Aprende a entrar a una nueva etapa de vida. Aprende a escribir un nuevo capítulo. Soltar. Lo segundo es que esperó años desde que recibió la promesa a que se concluyó la promesa. Y no es que esperó perfectamente, pero no dejó de esperar. Y hay algo hermoso de seguir amando a Dios, porque eso es algo, con todas sus fallas, vemos que Abraham amaba a Dios. Vemos que Abraham tenía una comunión con Dios. Vemos que Abraham buscaba sacrificar a Dios, y a veces con motivaciones erróneas, pero con todas sus fallas vemos que era un hombre que amaba y buscaba a Dios. Y hay algo digno de admirarse cuando tienes 13 años desde que recibiste la promesa y aún no recibes el cumplimiento de esa promesa, de seguir amando a Dios. Y quiero decirte esto, conozco muchas personas que así son, que su vida ha sido un tiempo de espera tras otro tiempo de espera, y a veces sí hay tiempos de desesperación y a veces sí hay tiempos de frustración, pero en su mayoría tu vida es marcada por un profundo amor por Dios. Bien por ti. Gran parte del caminar espiritual es esperar. Es no tener en tus manos lo que Dios ya ha colocado en tu corazón. Y no es verse efectuado las promesas que Dios te hizo en tiempos atrás. Y en ese tiempo de espera es donde se prueba tu fe y se prueba lo legítimo que es tu creencia en Dios. Saber esperar. Y como digo, o sea, quizá fui demasiado enfático con sus errores, pero eso no es fácil. Eso realmente es algo que es digno de admirarse. Y por último, obedecer. Una vez más, vimos que hubo muchos actos de desobediencia, pero el acto más famoso de la vida de Abraham fue el acto de obediencia quizá más profunda. Que cuando Dios le pidió que entregara a su hijo, él estuvo dispuesto a hacerlo. Porque obedecer no es difícil cuando no hay mucho que perder. Obedecer no es difícil cuando no te va a costar profundamente. Pero obedecer cuando implica sacrificar aquello que tanto te ha costado, eso no es fácil. Y a Abraham le costó años de perseverancia poder por fin llegar a ver la promesa. Y ahora parecía que para ser obediente a la palabra de Dios iba a tener que abandonar la promesa de Dios. Y eso quizá es el acto de fe más profundo, porque esto no eran pasos hacia la realización de sus sueños, eran pasos hacia la realización de su peor pesadilla. Y aún así optó por la obediencia. Y el Nuevo Testamento nos dice por qué. Porque él creía que él iba a matar a su hijo y Dios lo iba a resucitar. Que eso era sin precedentes o sea, vemos los evangelios y decimos, sí, Dios resucita a las personas. Y vemos a los profetas y Dios resucita a las personas. Eso no había pasado en Génesis aún. Pero él creía, Dios me dijo que a través de Isaac iba a ser mi descendencia. Entonces, si él me dijo que lo mate, es porque él lo va a resucitar. Y eso es una fe que... no sé si debo decir esto. Veo la narrativa de Abraham. Hijo, Abraham fue peor persona que yo. O sea, las cosas que hizo Abraham, el entregar a su esposa para ser la esclava sexual, no de un rey, sino de dos, por cobardía, está horrible. Su vida llena de desaciertos y de orgullo
Pero, podría decir que quizá Abraham es una peor persona que yo. Pero también podría decir, sin temor a equivocarme, que Abraham ejerció una fe que yo jamás he ejercido. Yo jamás he tomado un paso de fe tan radical de decir voy a obedecer a Dios en esta área, aunque me cueste lo más precioso para mí. Y creo que esa es la razón que por 4,000 años seguimos viendo a Abraham y decimos, wow. Y yo no estoy a ese nivel. Entonces quizá, con todos sus errores, podemos admirar su fe. Y el acto de fe más grande es obedecer. Y creo que esa es la enseñanza de la vida de Abraham. Que Dios no te está pidiendo que seas perfecto y que nunca erres. Está pidiendo que confíes en la promesa y que confíes tan profundamente en la promesa que obedezcas aun cuando te cuesta y aun cuando te cuesta más de lo que te puedes imaginar. Entonces, si fuéramos a escribir el obituario de Abraham, creo que podríamos decir que murió de 175 años rodeado de su familia. Fue enterrado con su esposa, que fue conocido como un amigo de Dios. Dios te bendiga.